Hola a todos, hoy es domingo, 22 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo Stanislav Krapivnik está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Stas. Gracias. Siempre un placer. Por favor, dale a me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y Stas tiene su propio podcast. Stas, por favor, cuéntanos algo sobre tu podcast y lo que haces allí. Ya veo tu podcast. Es increíble. Quería que lo presentaras a nuestra audiencia. Bueno, en X estoy como Stanis Kripim. No pude poner el nombre completo, demasiadas letras. Y en YouTube estoy como Mr. Slavic Man, Slavic con K, no con C. Principalmente política y análisis, algo de pronósticos o actualizaciones del tiempo. Cuando hace buen tiempo, hago muchos mientras paseo a mi perro. Tengo los Drago Dog Walk Talks. Drago es su nombre. Ahora mismo el tiempo no lo permite. Nuestras dunas de nieve llegan más o menos a la cintura o al pecho, así que tendré que esperar unos meses más antes de que vuelvan a estar en línea. Así que, por ahora, casi todo lo hago desde mi oficina. Y cuando viajo, hago algo de blog desde la carretera. Enseño sitios a la gente. Rusia no está completamente congelada. Con suerte, el mes que viene no lo estará en absoluto. Sí, predicen algunos signos positivos en el termómetro hacia finales de la próxima semana, en lugar de los negativos. Sí, y Stas, déjame intervenir. Déjame empezar por lo que está ocurriendo. Una situación grave en Asia Occidental, entre Estados Unidos e Irán. Mucha gente decía que el ataque llegaría ayer o anteayer, pero no ocurrió. ¿Cuál es tu comprensión de las armas y capacidades que tiene Estados Unidos que podrían aportar algún tipo de, ventaja o dominio para Estados Unidos en Asia Occidental? ¿Cómo ves la combinación de armas que Estados Unidos ha llevado allí? Bueno, ya sabes, si quieres predecir el ataque, primero haz que la parte iraní se quede en casa, esperando para negociar. Entonces probablemente sea el ataque del 91. Así es como suelen jugar a este juego Estados Unidos e Israel. Sí, mañana negociaciones. Espera un momento. Intentaron lo mismo con Vladimir. Vladimir respondió con 91 drones. Así que sí, ese parece ser el modus operandi hoy en día. Poner a la gente en buenos términos para negociar y luego intentar matarlos. Lo cual es bastante típico en la esfera anglosajona y occidental. ¿Recuerdas Juego de Tronos? ¿O la serie? Los libros son Canción de Hielo y Fuego. ¿La boda roja? Pues bien, eso está basado en hechos reales, y ha habido varios de esos. Banquetes de boda que se convierten en masacres por parte del otro bando. Sí, esto no fue algo puntual, ¿verdad? Parece que ese es el modus operandi de Occidente. Incluso hubo un problema cuando llegaron los peregrinos. Consideraban a los indios como subhumanos, no humanos en absoluto, una especie de demonios del bosque, porque eran protestantes. Los católicos tuvieron el problema de que el Papa dijo, bueno, no, son humanos, tienen un alma humana, hay que salvarlos, así que no podéis usarlos como animales. Ups. Pero los protestantes no tenían ese problema. Así que hubo casos en los que celebraban un banquete, asesinaban a todos, los envenenaban con vino y lo celebraban. Mataron a unas 300 personas de esa manera. Sí, así que si quieres hacer una predicción, ese sería un buen indicador. ¿Están listos para negociar? Sí, probablemente van a atacar. ¿Con qué pueden atacar? Ahora, para llegar a la pregunta en sí, Estados Unidos ha traído muchas plataformas de armas de las que oímos hablar mucho, pero no van a ser las principales. Estados Unidos tiene dos grupos de combate de portaaviones, el Lincoln en el Océano Índico y el Gerald Ford en el Mediterráneo Oriental. Por cierto, en el caso del Gerald Ford, vaya, esa gente debe de estar agotada. Ese barco necesita mantenimiento. Lleva fuera mucho tiempo y en su página web dicen que volverán en algún momento hacia finales de abril. Buques como ese no permanecen fuera durante un año seguido.
necesitan mantenimiento y las tripulaciones necesitan relevo. Te guste o no, ya sabes, puede que sea un barco enorme, puede que tenga barberías y discotecas, no sé qué más. No sé lo de las discotecas, pero sí tienen clubes donde puedes tomar una copa y relajarte. Pero sigue siendo un barco. La gente necesita tiempo para bajarse del maldito barco y descansar. La tripulación probablemente esté bastante cansada. Acaban de navegar hasta Venezuela para, ya sabes, jugar al imperio. Ahora han navegado hasta el Mediterráneo Oriental para jugar al imperio. Así que eso es lo que Trump ha estado esperando, por cierto. Posicionar más equipo. No se trata solo de llevar aviones. Por ejemplo, tiene los 7 escuadrones principales de F-35 estadounidenses, que son unos 144 aviones. Los británicos han traído su escuadrón de F-35 y también tienen F-18 y F-16 allí. Ahora están transfiriendo combustible, piezas de aviónica y misiles, porque ya sabes, una vez que has disparado lo que tienes que volver y recargar. Así que hay que llevar todo eso. La logística de la guerra, hay que llevarlo. Y eso evidentemente lleva más tiempo que mover un avión. Los británicos también han enviado 5 aviones cisterna para el repostaje en vuelo. Todo eso está en Chipre. Están trayendo lo que pueden, como destructores y demás, para defender a Israel, porque Israel no va a salir de esto. Intentan escabullirse diciendo, sí, si Estados Unidos ataca, nosotros realmente no estamos en esto. Y los iraníes dijeron, no, vais a recibirlo de todos modos, porque sabemos que los estadounidenses atacan por vuestra culpa. Quiero decir, en serio, si Estados Unidos siguiera una política exterior centrada en sí mismo, no habría ninguna razón para que tuviera una guerra con Irán, punto. Va en contra de todo lo que Estados Unidos necesita o quiere en esa zona. Pero pertenecen a otra gente, y la clase donante es leal a otro gobierno, así que hacen lo que se les dice, como buenos y obedientes genízaros. Pero el principal poder de ataque no van a ser los F-35. Tampoco van a ser los F-18, porque los misiles que llevan, por ejemplo los Hellfire o cualquier otro de ese tipo, tienen una carga realmente ligera. Ahora bien, llegaremos a la cuestión de desde dónde pueden mantenerse a distancia y hasta qué punto pueden volar realmente. El ataque principal va a ser con Tomahawks, y los estadounidenses más les vale esperar que sus Tomahawks funcionen mejor que los que lanzaron en Nigeria, porque de los 12 Tomahawks que dispararon allí, se confirmó que 4 fallaron. No explotaron. Y fueron ojivas lo que se encontró. El misil alcanzó el objetivo, pero no hubo explosión. Así que eso es una tasa de fallos del 33%, bastante alta. Quiero decir, imagina que disparas una ametralladora y cada tercera bala simplemente hace pop, ¿sabes? No es una buena señal. No es una buena señal para la calidad de la fabricación estadounidense. Quizá fue solo una remesa defectuosa, porque estos misiles, la mayoría se ensamblan a mano. Eso es lo que los hace más caros. No se pueden fabricar muchos, pero se puede cobrar mucho más por ellos, que es el objetivo final del complejo militar industrial en Estados Unidos: ganar dinero. En cualquier caso, ganes o pierdas una guerra, los B-2 harán mucho trabajo. No traerán los B-52 a menos que sepan que no hay sistemas de defensa aérea. Intentarán usar los B-2, quizá los B-1. Esos, bueno, quizá, no lo sé. Puede que lleguen a desesperarse tanto, pero probablemente los B-2 sean los que entren allí. De nuevo, el problema al que se enfrentan y que están minimizando es la sofisticación de la red defensiva en Irán que Rusia ha instalado y el sistema de radar que China ha proporcionado. No se trata del Irán de hace 6 meses. A veces se me escapa el acento sureño, pero el Irán de hace 6 meses es una realidad muy distinta ahora, porque Rusia y China han estado enviando grandes cantidades de equipo. Y por cierto, adivina quién maneja la mayor parte de ese equipo. No se puede entrenar a la gente tan rápido en estos sistemas. Te lo garantizo. Esos son técnicos rusos y pilotos rusos los que están entrando. Normalmente para un piloto de combate, bueno, supongo que por el equipo que Rusia está trayendo,
Rusia ha desplegado, bueno, lo que sabemos de inmediato, que son S-400. Y la parte clave del S-400 no es el misil en sí, que puede atacar a unos 380 kilómetros y cuyo radar puede detectarte a 500 kilómetros. El alcance de ataque es aproximadamente 30 kilómetros mayor que el del S-300 y el radar llega también unos 100 kilómetros más lejos. Pero la verdadera diferencia está en los bloques de mando y control. Lo que estamos viendo es una síntesis de sistemas. El bloque de mando y control integra el S-300, obviamente, junto con otros sistemas soviéticos y los más nuevos rusos. También integra los sistemas de misiles HQ, que son los chinos. China también ha incorporado sistemas antiaéreos. Y el Bavar, un segundo, tengo mis notas aquí. Sí, el sistema Bavar, que es el sistema desarrollado en Irán. Todos se integran en el mando y control del S-400 y pueden integrar los Su-35 y los MiG-29, que ahora están apareciendo en un número cada vez mayor en Irán, reuniéndolo todo en una sola red. El sistema terrestres está intuitivos a la vez, y eso batería. Así que baterías son conocemos los sistemas. Otros distintos, baterías de HEQ, baterías de Bavar, aviones de combate y gas bombardero al aire. También pueden derribar misiles de crucero con misiles aire-aire. Se trata de integrar todo. Puede rastrear 72 objetivos y atacar 36 de ellos, así que alrededor del 50% a la vez. Habrá más de una batería. Rusia ha estado volando muchos transportes sin transpondedor sobre el Caspio. Desaparecen de la señal del transpondedor y luego reaparecen en algún lugar cerca de una de las bases aéreas. Ayer mismo llegaron 2 más. Además de eso, Rusia ha traído, como dije, Su-35, que por cierto, pueden enfrentarse a los F-35 estadounidenses, especialmente porque el sigilo es estupendo cuando luchas contra un país del tercer mundo que no puede verte y probablemente tampoco puede alcanzarte. Pero cuando te enfrentas a los rusos, y especialmente ahora, ya que los sistemas de radar chinos son incluso mejores que los rusos, nada, te ven, te localizan bastante rápido. Y en todo lo que no sea sigilo, el F-35 no es rival para el Su-35. El Su-35 tiene mayor capacidad de carga, mejor velocidad, mejor alcance, puede atacar desde una distancia mayor. Así que lo más importante del F-35 es que no lo detecta el radar. Pero una vez que lo hace, no es un avión muy ágil. Aún así, es el principal avión de Estados Unidos ahora, porque es un superavión. Cuesta cantidades enormes de dinero y genera muchos beneficios industrial, tanto por su venta como por su mantenimiento. Y luego llegan los MiG-29, que probablemente sean los mejores interceptores del mundo en este momento dentro de los aviones de cuarta generación Plus Plus. Rusia no ha incorporado los Su-57, que son los aviones de quinta generación Plus. Además de eso, Rusia también ha inundado a Irán con tecnología. En los últimos 6 meses ha introducido nueva aviónica, mejoras en la propulsión, actualizaciones en los sistemas de interferencia y en los sistemas de radar, tanto para misiles de crucero, misiles balísticos, como para activos de aviación. También ha incorporado nuevas pantallas HUD para los pilotos, desarrolladas en Rusia, no solo para los aviones rusos, sino también para la flota heredada iraní. Y luego los chinos han incorporado el sistema de radar Beidou, que está directamente vinculado a satélites. Por cierto, está rastreando los portaaviones nucleares estadounidenses. Así que no pueden simplemente escapar, porque puede transmitir esos datos de seguimiento actualizados directamente a los misiles hipersónicos que tiene Irán, capaces de alcanzar y golpear objetivos a más de 2.000 kilómetros. Estos sistemas se están integrando ahora entre sí, los S-400 rusos y el sistema Beidou, de modo que se está produciendo una síntesis de estas tecnologías en algo mucho mayor. Irán se ha convertido en el campo de pruebas de este sistema conjunto.
Y una vez que se demuestre su eficacia, bueno, el S-400 se ha estado demostrando cada día durante los últimos 4 años. Se ha actualizado constantemente en su programación y en sus capacidades de misiles. El sistema Baidu se probó entre Pakistán e India. En la India, los S-400 funcionaron de forma fabulosa y los indios están comprando tantos como pueden. Y el misil de crucero BrahMos funcionó muy bien, el que se desarrolló entre India y Rusia. Los sistemas de radar Baidu fueron muy eficaces contra los aviones Mirage que utilizaba la India. Los Mirage fracasaron estrepitosamente, así que los pakistaníes derribaron bastantes de esa manera con el sistema. Estos sistemas han demostrado su eficacia en combate y ahora se están sintetizando en un gran sistema único. Creo que los estadounidenses se van a enfrentar a un desafío muy, muy grande que no quieren admitir. Sí, para entender lo que está ocurriendo en la mente de la administración Trump, del propio Donald Trump, esto es lo que dijo Steve Witkoff. ¿Y qué pasa con las líneas rojas de Estados Unidos? ¿Cómo se aplican a Irán? El presidente me preguntó eso esta mañana y él no quiere usar la palabra frustrado. Es más bien que entiende que tiene muchas alternativas, pero siente curiosidad. Tiene curiosidad por saber por qué no quiero usar la palabra capitulado, pero por qué no han capitulado. ¿Por qué bajo este tipo de presión, con la cantidad de poder marítimo, de poder naval que tenemos allí, no han venido a nosotros y dicho, afirmamos que no queremos un arma, and they escriben eastward dispuestas a third. You have said, Bueno, eso está ahí. Sí, es increíble lo que está pasando. Vale, ¿de qué color es el cielo en tu mundo? Porque creo que el mío está algo gris ahora mismo, pero el suyo es claramente de un púrpura psicodélico o algo así, porque está claro que no vive en nuestro mundo. Quiero decir, los iraníes, vamos, firmaron un documento para permitir inspecciones estrictas cuando dijeron, no queremos un arma nuclear, no vamos a construir un arma nuclear, no luchamos por un arma nuclear, no tenemos armas nucleares, venid e inspeccionad. Tenían un acuerdo, por cierto, que Trump luego destrozó porque era un acuerdo de Obama, porque ya sabes, él y Obama tienen algún tipo de rivalidad. Y ahora volvemos a que, bueno, no pueden, tienen que decirnos que no lo quieren. ¿Qué demonios han estado diciendo durante los últimos, no sé, unos 20 años? Quiero decir, no sé qué ha estado diciendo Bibi Netanyahu durante los últimos 30 años, que en cualquier momento, en una semana, en un mes, van a tener armas nucleares. Ha hecho carrera con eso. Por cierto, fue el testigo estrella que llevó a Estados Unidos a Irak. ¿Cómo resultó eso? ¿Cuántas armas de destrucción masiva se encontraron en Irak? Bueno, te diré una arma de destrucción masiva que había en Irak. Se llamaba un pozo sin fondo de dinero. Estados Unidos tiró $7 billones. Para los estadounidenses que estén escuchando, de vuestra deuda de 39 billones, 7 billones fueron a Irak. Bueno, vale, no fueron a Irak. La mayor parte fue a parar a los bolsillos de Halliburton y otras corporaciones. $7 billones, casi una quinta parte de la deuda que debéis, aproximadamente una quinta y media, fueron allí. Pero si lo combinas con Afganistán, una cuarta parte entera de vuestra deuda fue a parar a esos dos países. Pozos sin fondo. Supongo que ya estaba destruido, pero él no ayudó en absoluto. Irak se convirtió en un, perdón por la expresión, agujero infernal por los bombardeos constantes, la guerra y todo lo que vino después de que Saddam Hussein fuera derrocado. Digas lo que digas de él, al menos mantenía el país funcionando y las luces encendidas, cosa que no se puede decir de los estadounidenses cuando entraron en Irak. No pudieron mantener las luces encendidas. Así que sí, esa es el arma de destrucción masiva con la que América sigue tropezando. El contribuyente estadounidense. Stas,
Creo que una de las cosas que muchos de nosotros no parecemos entender es que el primer ataque de junio de 2025 no fue solo un ataque israelí, sino un ataque estadounidense e israelí. Todo fue planificado conjuntamente por Estados Unidos e Israel. Lo tenían todo coordinado. Donald Trump ya lo había intentado antes. No es la primera vez que se enfrenta a Irán, pero esta vez, en mi opinión, va a ser diferente, porque Irán está preparado para responder. No se desarrollará de la misma manera que los israelíes lo gestionaron en junio de 2025. Esa es la diferencia. Y cuando hablas con la gente, cuando ves lo que ocurre en los medios de comunicación tradicionales, no lo reconocen. Ven esto como algo distinto, un cambio radical en la actitud de Trump. Pero no, el propio Donald Trump dijo que estaba dirigiendo la guerra contra Irán, la llamada Guerra de los 12 días. No es algo que nos estemos inventando. Entonces, ¿cómo cree la administración Trump que esta vez puede obtener un resultado diferente? Bueno, le daré crédito a Trump por esto. Quiero decir, intentar entender a Trump es un ego envuelto en un caos de confusión. Pero estoy bastante seguro de que, si escuchas a Wyckoff, tienes que creer que está hablando de la mentalidad de Trump. Estoy bastante seguro de que Trump en realidad no quiere esto, porque el problema es que va a costar, y va a costar mucho. Podría costarle la presidencia. Pero el problema de Trump es que, como cualquier presidente estadounidense y todo el gobierno de los últimos 30 o 40 años, están controlados, muy controlados. Creo que el último presidente estadounidense que no estaba controlado, por así decirlo, fue probablemente Ronald Reagan. Y puede que me equivoque un poco en eso, porque, quiero decir, la clase donante es la que manda. Y el donante, la mayor clase de donantes de todas, la clase de los sobornos en este caso, es el lobby israelí, seguido por el lobby saudí. Pero ya sabes, el lobby ucraniano quizá haya superado al lobby saudí. Incluso había un viejo chiste en Estados Unidos en los años 80, cuando temían que los japoneses fueran a comprar todo el país. Decían, no lo harán, los árabes nunca lo venderán. Pero hay mucha verdad en eso cuando se observan cosas como esta. Cuando los extranjeros son los dueños de tu gobierno, nada bueno saldrá de ello para ti. Tal vez para los extranjeros, pero definitivamente no para ti, no para los campesinos del país, porque eso es en lo que se ha convertido la gente en Estados Unidos, en campesinos. Quieren construir más portaaviones, pero no pueden. Ahora mismo tienen una tasa de analfabetismo del 40% en las escuelas, un 21% de analfabetismo total en la población y un 32% de analfabetismo parcial en la población. Así que el 53% de la gente no sabe leer. Puedes contarles lo que quieras sobre cualquier guerra o cualquier otra cosa. No lo recuerdan. No tienen una base educativa desde la que recordar. Y eso es en lo que se convierten, simples trabajadores consumidores. Eso es todo, biomaterial. Y esa es la característica distintiva del sistema educativo estadounidense. El 40% de los alumnos de octavo curso no sabe leer ni escribir. He estado viendo algunos de esos videos de profesores y las estadísticas que están saliendo, y es simplemente asombroso. Quiero decir, yo pasé por el sistema escolar en los años 80, y creo que Estados Unidos tenía una tasa de analfabetismo de alrededor del 3 o 4%. Eso se consideraba increíblemente alto. Era increíblemente alto para cualquier país del primer mundo. Ahora es como si dijeran, aquellos eran los buenos tiempos, una edad de oro. Pero esta gente no lo entiende. Así que, sí, puedes imponerles cualquier palabra que quieras. Puedes decirles lo que te dé la gana. Y Donald Trump, en cierto modo, forma parte de eso, porque aunque obviamente sabe leer y escribir, no lee mucho. Quiero decir, escuchas las cosas que dice sobre sus derechos según la Constitución. Nunca he leído ese documento, teniendo en cuenta que es el presidente de Estados Unidos. No espero que esté familiarizado con ese pequeño documento que de alguna manera limita su poder, pero al parecer eso no es necesario. Pero dicho esto, y tienes toda la razón, porque Trump, según decían los que estaban dentro,
Iba por ahí presumiendo ante todo el mundo. Esto es un golpe de decapitación. Fue durante el verano. Se acabará enseguida. Solo vamos a eliminar a unas pocas personas. Y de nuevo, esta creencia americana, occidental y absurda, de que cuando tratas con alguien, no estás tratando con un gobierno, sino con un cacique local. Si simplemente me deshago de él, puedo hacer lo que quiera en este pueblo. Pues no, estás tratando con gobiernos experimentados, amplios y profundos. Siempre hay otras personas que pueden ocupar su lugar. Y sí, por supuesto, puede que acaben con gente peor o puede que acaben con gente mejor. Y probablemente acabarás enfrentándote a gente muchísimo más agresiva, porque acaban de ver a su predecesor, y quizá a su mentor, quizá a alguien a quien quieren, ser eliminado, como en un ajuste de cuentas de estilo mafioso, mientras intentaba negociar contigo. Así que, ¿qué les dice eso? Pues que o se rinden, se arrodillan o se tumban boca arriba, si quieres decirlo de forma más cruda, o te combaten hasta el último maldito clavo, diente y uña, porque ya saben quién eres y ya no tienen ilusiones. No hay negociación posible. Quiero decir, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que la mayor parte del mundo ha comprendido ya sobre Occidente. Y cuando Marco Rubio sale ahí y pronuncia su discurso de reimperio, vamos a por vosotros, sur global, eso es lo que oyen. Todos vais a ser de nuevo nuestros esclavos y campesinos. Sí, cariño, os vamos a dar una paliza como en los viejos tiempos. ¿Qué le dice eso al resto? Pues sí, esto es una lucha a muerte. Y cuando 7.000 millones de humanos miran a 1.000 millones que están, olvídalo, locos, arruinados y viviendo peor que gran parte de los otros 7.000 millones, y esas personas gritan, vamos a apoderarnos de vosotros. Bueno, a menos que puedas construir un gran manicomio, probablemente tengas que aplastarlos, porque eso es exactamente lo que te acaban de decir que van a hacer. Pues bien, en este caso, el problema aquí es que la decapitación no va a funcionar, obviamente. Prueba ese juego. La revolución de colores no va a funcionar. Ya probaron ese juego. Rusia y China trajeron suficiente equipo no solo para interferir los sistemas, sino también para rastrear los receptores, algo que Rusia ya hace en el campo de batalla para localizar los Starlink lo bastante cerca del frente como para atacar donde estén los cuarteles generales. El problema ahora es, ¿qué hacemos? Bien, no podemos conquistar Irán, porque eso requeriría entre 1,5 millones y 2 millones de soldados. Estados Unidos en 1991, Estados Unidos en 2003, eran muy diferentes del Estados Unidos de 2026. El ejército es increíblemente distinto ahora, y su capacidad se ha desplomado en comparación incluso con 2003, que ya era mucho menor que en 1991. Y ni siquiera en 1991, Estados Unidos fue contra Irak completamente solo. Se alió con casi todo el mundo, incluidos países como Siria, Egipto y Arabia Saudí. Se prepararon durante 6 meses a lo largo de una frontera terrestre. Bien, ¿cómo se hace eso esta vez? No puedes entrar en Irak para prepararte, porque Irán no va a dejar que te sientes en su frontera y te organices. Es una cadena de suministro mucho más larga. El problema de Saddam fue que en realidad no creía que nadie fuera a atacarle la primera vez ni la segunda. Supongo que no aprendió demasiado bien. ¿Qué se puede decir? Engáñame una vez, la culpa es tuya. Engáñame 2 veces, la culpa es mía. Y permitió que los estadounidenses se prepararan durante mucho tiempo en lugar de atacar primero. Obviamente, van a atacarme. ¿Por qué iba a esperar? No creo que Irán vaya a hacer eso si Estados Unidos intenta reforzar sus fuerzas terrestres en su frontera. Pero para eso, Estados Unidos tendría que reinstaurar un gran reclutamiento. Estamos hablando de que incluso si estás dispuesto a lanzar soldados inexpertos al foso, sin mencionar que evidentemente no puedes hacerlo a través del Golfo Pérsico, así que tendrías que pasar por Israel o Líbano. Y Líbano no va a estar muy contento con eso, y luego llevarlos por el desierto hasta la frontera. Solo un reclutamiento de otro millón y medio. Sí, no creo que al público estadounidense le guste demasiado eso. Así que obviamente una invasión terrestre está fuera de toda cuestión.
Esto no es el Irán de 1942. Este es el Irán de 1918, 1919, 1920, cuando los británicos invadieron Irán. Es un país muy diferente. Es un país con un ejército moderno, que por cierto se desarrolló en aislamiento, curiosamente. Así que tanto por las sanciones que funcionan, si las sanciones no pueden funcionar con Irán, ¿cómo crees que van a funcionar con Rusia? Es ridículo. Pero Occidente no cambia de opinión muy a menudo. Tampoco mira la realidad. Así que esa es otra cuestión. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, no vamos a entrar en una guerra nuclear, esperemos. Así que aparte de eso, ¿qué nos queda? Podemos intentar destruir el país. Y paralelamente a destruir el país, una vez que empecemos a hacer eso, intentando destruir la economía, la infraestructura, los nodos de control del país, nuestros representantes, como los distintos grupos terroristas árabes, algunos nacionalistas, azaríes y demás, intentaremos ponerlos en marcha y provocar una guerra civil interna. Lo cual, por cierto, es una de las razones por las que Rusia ha llevado helicópteros de ataque Mi-28 a Irán. Todo el mundo pregunta, ¿por qué hacéis eso? No van a enfrentarse a portaaviones. No, no lo harán. No están pensados para eso. Van a enfrentarse a esos pequeños bufones a los que apoyasteis, que se van a levantar y entonces serán alcanzados por misiles. Y esos helicópteros de ataque tienen, creo, también un cañón automático de 30 milímetros. Así que ya sabes, eso es lo que van a conseguir. El trabajo de esas fuerzas es mantenerlos contenidos mientras continúa la guerra con Estados Unidos en Israel. Y una vez que eso termine, acabar con quien quiera que se haya levantado. Así que ni Rusia ni China van a dejar que Irán caiga. Ahora bien, lo que haga Estados Unidos, no sé qué va a hacer. Ojalá lo mejor que pueda hacer sea llevar una fragata hasta el estrecho de Hormuz y decir, ¿ves? Nos tienen miedo. Por eso el estrecho está abierto. Vámonos a casa. Hemos ganado. Eso sería lo mejor que podrían hacer. Verás, todos somos egocéntricos. Queremos salvar la cara. Pero probablemente Netanyahu atacaría y empujaría a Trump de nuevo a la guerra de todos modos. Así que, ya sabes, eso es lo que estamos afrontando ahora mismo. Sí, así que es importante entender cómo se siente la prensa tradicional, cómo se siente la administración Trump, cómo se sienten los comandantes estadounidenses respecto a la guerra. Sabemos que en la guerra de Ucrania estaba ocurriendo algo nuevo, algo a una escala considerable. El dron, todo el concepto de los drones, ha cambiado la naturaleza, la situación de la guerra entre Rusia y todo Occidente en Ucrania. Y esto es lo que dijeron en Fox News sobre los drones y las capacidades de Estados Unidos. Ejercicios. Y ahora tenemos a Cameron Schell, de la empresa de defensa Dragonfly, quien declara a Fox News que las maniobras rusas servirían de cobertura para que las fuerzas iraníes desplazaran sus drones a posición de ataque. Han actuado bajo el pretexto de realizar ejercicios militares, que casualmente tienen lugar a lo largo de la costa, y esto supone una escalada. Así que ambas partes están intensificando sus preparativos. Ahora entra en juego tu área de especialización con los drones. Así que responde a esta información. La sugerencia de que Irán está utilizando drones y cómo la guerra con drones podría intervenir en una situación como esta. Bueno, hola, buenos días, Carly. Irán, como de costumbre, sigue pensando que puede salirse con la suya, que Estados Unidos no está mirando. Y esta postura de guerra creo que es un gran error por parte de los iraníes. La historia demuestra que siempre acaba mal para ellos. Entre nosotros y los israelíes tenemos mucha información sobre ellos. Les gusta ocultar sus operaciones con drones bajo el pretexto de ejercicios, mientras que nosotros prácticamente volamos los nuestros a plena luz del día. Y creo que esa es la diferencia entre un régimen que finge proyectar fuerza y un ejército real que realmente la tiene.
Y lo que estamos viendo ahora mismo no es simplemente una maniobra militar rutinaria, es una partida de ajedrez en el aire. Irán está reubicando drones de ataque bajo la cobertura de estos ejercicios con Rusia. Y eso me dice dos cosas de inmediato. Primero, que todavía no quieren transparencia. Y segundo, que están probando esta posición de combate bajo una negación plausible. Y por cierto, no olvidemos que esto es exactamente lo que hizo Rusia antes de ir a la guerra en Ucrania. Mintieron al mundo e incluso a sus propios soldados, diciendo que estaban realizando ejercicios militares. Luego cruzaron la frontera y lanzaron operaciones. Y mira, pasé mucho tiempo trabajando con los MQ-1 y MQ-9 Reaper de Estados Unidos. Cuando el MQ-9 Reaper estadounidense opera en esa región, no estamos adoptando una postura. Estamos recopilando información. Estamos trazando firmas de radar, identificando nodos de mando y control, observando cómo se despliegan las unidades de drones iraníes, con qué rapidez se reposicionan, qué frecuencias utilizan, cómo se integran con los rusos. El Reaper no es solo una plataforma de ataque con drones de precisión, es un centro de sensores volador. Estados Unidos está recopilando datos que importan antes de una crisis. Pero en realidad, Teherán tiene que pensárselo muy bien antes de volver a poner a prueba la determinación estadounidense. No es la primera vez que ambas partes se enfrentan. Llevan 4 años haciéndolo en Ucrania. ¿Cómo ves o cómo te sientes respecto a la manera en que Estados Unidos entiende la guerra con drones? Quiero decir, no sé qué espero oír de uno de estos. No sé si es un idiota o no, pero obviamente si le escuchas, está claramente, bueno, tergiversar la verdad ya es bastante malo, pero está haciendo algo mucho peor. Mira, ante todo entendámoslo. El malvado Irán, el despreciable Irán, está moviendo sistemas de armas dentro de sus fronteras. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Mientras nosotros, la blanca, esponjosa, amable y justa democracia, la cima de la civilización humana, el jardín en el que vosotros, salvajes, queréis estar, volamos nuestros drones de ataque justo hasta vuestra frontera, porque bueno, ya sabes, así son las cosas. Se nos permite hacerlo. Se nos permite volar directamente por vuestro espacio aéreo y trazar un mapa de vuestras ubicaciones para poder bombardearlas más tarde. Pero ni se os ocurra, malditos animales bárbaros, subhumanos, mover sistemas de armas dentro de vuestras propias fronteras. Quiero decir, hemos estado aquí durante los últimos 20 años. Es como, vale, claro lo que digas, ahora lárgate. ¿Cuántos drones como ese estaban perdiendo contra los hutíes? Oh, más o menos uno por semana. Y eso es contra los hutíes, no una guerra a gran escala. Sí, vale, trae los Reaper. Míralos caer. Por suerte para ti, no hay personas dentro, pero cualquier otro avión que entre va a tener el mismo destino. Es un gran objetivo para los S-300 y S-400. Pero aquí está el problema. Uno de esos Reaper cuesta tanto como el presupuesto anual de una ciudad estadounidense promedio. Ya sabes, ¿por qué arreglar tus puentes y a tus chavales sin educación que tienen títulos avanzados en hurgarse la nariz y rascarse en lugar de, ya sabes, leer y escribir? Pero oye, puedes gastarlo en un dron que van a derribar. Bueno, el problema es que una vez más, los estadounidenses están obsesionados con ese gran Reaper porque han invertido en él. Sí, el gran Reaper, el gran dron. Eso estaba muy bien hace unos 10 años, o incluso hace 20. La realidad ahora es que si quieres cerrar el estrecho de Hormuz, que tiene unos 30 kilómetros de ancho, basta con lanzar un par de cuadricópteros con granadas antitanque. Ya sabes, los FPV con un joystick y un chaval sentado en alguna cabaña en una de esas costas montañosas. Y él dirige ese dron hacia cualquier barco que se acerque. No es difícil cerrar esa línea costera. No necesitas grandes drones, no necesitas grandes misiles. De hecho, puedes hacerlo solo con 2 piezas de artillería. ¿El estrecho tiene qué? ¿Unos 35 o 40 kilómetros de ancho? Puedes hacerlo con un solo cañón de artillería de 152 milímetros. Puedes alcanzar cualquier Itzviz.
Es difícil alcanzar un objetivo en movimiento como un barco, pero se puede hacer. Definitivamente se puede hacer con drones FPV, especialmente los más grandes. Los estadounidenses están centrados en los grandes drones, en los que gastan 20, 30 o 40 millones cada uno. Mientras que, si quieres cerrar los estrechos, necesitas drones que cuesten 6,000, 4,000 o menos. Y luego están los Shahed, o los más avanzados Geran 1, o los Geran 2 con motor a reacción, que por cierto, pueden salir ahí y alcanzar un portaaviones. No hablemos ya de misiles hipersónicos. Así que tienen los juguetes que tienen. Los juguetes están anticuados. No los han actualizado, igual que el tanque M1, que es un equipo muy obsoleto que tuvo su época dorada hace 10 años y no se ha modernizado realmente desde entonces. Pero tienen que seguir regulando de alguna manera. Creen que están regulando el mundo. Tienen que justificar de algún modo el gasto que siguen acumulando. Estados Unidos, en cuanto a la guerra con drones, está extremadamente rezagado, muy por detrás. Quiero decir, el pasado junio, Estados Unidos estaba mostrando su versión del Shahed. Los originales, ya sabes, con el motor pequeño, la hélice, la primera generación, rudimentaria, y empezaron a producirlos en masa porque, supongo, no pudieron idear nada mejor. Sabes, estamos a la par con los rusos, pues no. El Geran ruso tomó eso como base y es mucho más grande, mucho más rápido. Y luego tienes el Geran 3 con motor a reacción, que es, ya sabes, bienvenido al juego. Nosotros estamos jugando al baloncesto universitario y tú acabas de entrar como el equipo del instituto. Básicamente es eso, tú estás aprendiendo a encestar y nosotros, bueno, estamos un poco más avanzados. Luego tienes, bueno, eso lo dice todo. En agosto fue increíble. Tenían un anuncio en la base aérea de Ramstein. Ven a ver al ejército lanzar su primera granada desde un dron cuadricóptero. Eso fue en agosto del año pasado. Ambos bandos llevaban haciéndose eso mutuamente durante los 3 años anteriores. Vaya, te has puesto al día. Sí, increíble. Te has puesto al día con lo que ha estado ocurriendo durante 3 años sin parar. Es como si, digamos, los británicos en 1918 dijeran, oye, ven a ver cómo despega nuestro primer avión, algo de ese estilo. Vaya, tenemos aviones que los alemanes llevan usando 3 o 4 años. Quiero decir, sé que los británicos ya tenían aviones en esa época, pero sería el mismo concepto si los estadounidenses anunciaran eso con drones. Así que estos tipos están justificando sistemas que ya están obsoletos. Claro, ahora pueden recopilar muchos datos, pero ¿sabes por qué? Porque nadie les está disparando. En un entorno de combate, esos Reaper desaparecen, y todo ese paquete de información con ellos también desaparece. Y los hutíes lo demostraron. Creo que con los hutíes teníamos más de 3 drones a la semana. Hubo una semana en la que derribaron más de 3 drones, si no me equivoco. Recuerdo aquellos días. Pero va a ser lo mismo, creo. No es que Irán sea mucho más, bueno, en mi opinión, son más capaces de derribar este tipo de drones que los hutíes o cualquier otro en esa región. Pero en cuanto a la sostenibilidad de una guerra contra Irán, ¿cuánto tiempo pueden mantenerla, teniendo en cuenta la cantidad de armas que han llevado a la región? ¿Va a durar 10 días? ¿Menos de 10 días? ¿Un mes? ¿Cómo lo ves? Les doy 2 semanas antes de que se les acaben los misiles antiaéreos, quizá incluso menos. No estoy seguro. Raytheon amplió su producción de misiles Patriot hace 2 años, de 600 a 660. El problema es que todos se ensamblan a mano. Así es como se maximiza el coste de cada misil. $5 millones cada uno, con una media de 2 misiles por objetivo. ¿A qué velocidad se agotan los misiles? Son 330 objetivos si se usa el suministro de todo un año. Por supuesto, había misiles de reserva, pero Estados Unidos, incluso para Ucrania, estaba recomprando misiles que había vendido a otros aliados como Corea del Sur, porque simplemente se habían quedado sin ellos.
Lo cual, por cierto, demuestra que los europeos y los ucranianos no pueden afrontar la realidad si Estados Unidos sencillamente no tiene los misiles. Israel, como principal propietaria del gobierno de Estados Unidos, tiene prioridad sobre todo. El problema para los israelíes también es la cúpula de hierro, que resultó ser hueca, y los misiles Arrow, de los que también se quedaron sin existencias. En su mayoría se fabrican en Estados Unidos, hasta donde yo sé. Quiero decir, probablemente algunas piezas se fabriquen en Israel. Pero el caso es que, en la guerra de 12 días, cuando Irán mostró mucha contención, Israel sufrió entre un 5% y un 6% de daños estructurales, y eso fue por un hackeo. Obviamente, no es algo que el gobierno israelí haya admitido. Fue un ataque informático a una base de datos de reparaciones de infraestructuras, y así se supo cuántos pedidos se realizaron. Se calculó que aproximadamente el 6% de los edificios del país resultaron dañados o destruidos, básicamente toda la infraestructura. No es sorprendente, quiero decir, si lo piensas bien. A menos que dispares directamente al desierto, en cualquier lugar donde dispares en Israel, vas a dar en algo. Ahora bien, ¿la mayoría de los israelíes realmente quiere esta guerra? Probablemente no. Puede que estén de acuerdo con matar a gazatíes. Eso tiene, ¿qué? Alrededor de un 80% de apoyo. Pero Irán es diferente. He hablado con algunas personas y reconocen eso como un, vaya, estamos en problemas. Pero como no van a deshacerse de Netanyahu, y él quiere mantenerse en el poder y fuera de la cárcel, pues claro, da igual. Podemos tener una guerra. Estoy seguro de que Netanyahu tendrá una conferencia de emergencia en Italia o en algún otro lugar. Su hijo vive por Israel en Florida, mientras otros israelíes mueren, porque así es como funcionan, ya sabes. Igual que los hijos de Klitschko viven por Ucrania en Berlín, o los hijos de Zelensky viven por Ucrania en Londres, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Esto es típico, absolutamente típico, de estas élites occidentales. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden mantenerlo? Hay muchas preguntas aquí. En primer lugar, estrictamente desde un punto de vista militar, Estados Unidos tiene un problema enorme con el suministro de sus barcos. Los buques de apoyo prácticamente no existen, quedan muy pocos. La marina mercante básicamente no existe. Son empresas privadas extranjeras. Lo presencié en el puerto de Fort Jackson, el puerto militar, en 2002 cuando dirigía un proyecto militar. Estaba allí con el comandante responsable del puerto, observando cómo se cargaban tanques M1 de los Marines en un carguero con bandera rusa. Le pregunto, ¿qué pasa con esto, señor? Y me dice, sí, bueno, ese es nuestro pequeño secreto. Ya no tenemos una flota mercante. Está toda esperando a ser desguazada porque fue construida en los años 40 y 50. No puede transportar ningún equipo moderno de verdad. Así que sí, lo financiamos todo a través de empresas privadas. Bienvenido a una pequeña muestra de la realidad del sistema logístico estadounidense. Los ejércitos ganan y los ejércitos mueren por la logística. Así es, no puedes abastecer a tus tropas. ¿Qué pasa cuando se acaban los misiles antiaéreos o el armamento de ataque? Se marchan, pero esta vez no pueden ir a Qatar a reabastecerse. Tienen que dirigirse, demonios, no lo sé, quizá a Italia, quizá a Djibouti, no lo sé. Quiero decir, todo tu Golfo Pérsico está fuera de servicio porque, por cierto, todo va a ser destruido. Irán les ha dicho a los países de esa zona, ¿decís que sois neutrales? Bien, sois neutrales. Aún así, vamos a destruir las bases estadounidenses allí. Y probablemente los turcos estén ayudando, porque los turcos ahora, acabo de oír esto, ya sabes, por parte de los israelíes. Vosotros sois los siguientes. Vale, de acuerdo, hemos recibido ese mensaje. Gracias. Sois unos idiotas por admitirlo, o simplemente estáis intentando que esto se derrumbe. Pero gracias por avisarnos. Así que ese es un lado. Y los misiles antiaéreos, eso es un aspecto completamente distinto. Estoy seguro de que Azerbaiyán entrará en juego.
Parecen empeñados en convertirse en la Ucrania 2.0, salvo que están entre la espada y la pared, o más bien entre el yunque y el martillo, entre Rusia e Irán, y han estado irritando a ambos. Así que ¿a dónde van a ir? No lo sé. Todas esas pequeñas zonas van a estar en juego, garantizado. Pero también lo estarán las milicias chiíes en muchos países, como Irak, que tiene un gobierno chií. Pero luego empiezas a fijarte en esos principados del Golfo. Bahrein es un país con un 80% de población chií, gobernado de forma tiránica por una minoría suní del 20%, compuesta en su mayoría por la aristocracia. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse ese gobierno? En Arabia Saudí, los chiíes resultan estar asentados justo sobre todos los campos petrolíferos. Ese tipo de problemas existen. El gobierno de Qatar gobierna sobre una población de, unos 500.000 ciudadanos y alrededor de 10 millones de trabajadores, en su mayoría hombres sin derechos, a veces incluso en condiciones cercanas a la esclavitud. ¿Cuánto tiempo podrán mantener el poder si todo se desmorona? Y si la gente de allí decide de repente tomar las riendas y convertirse en la mayoría gobernante, las mismas personas que ya viven allí como mano de obra esclava. Estos países no son entidades estables, pero son los principales aliados de Estados Unidos en la zona. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo pueden durar? Ahora bien, también está la cuestión del estrecho de Hormuz, y esa es una realidad completamente distinta. Si se cierra el estrecho de Hormuz durante más de un mes, habrá grandes problemas a nivel mundial. No solo subirán los precios del petróleo, probablemente hasta el rango de 150 o 200, diría yo, pero no voy a decir 300 o 400 como hacen algunos. Tampoco está en el interés de Rusia, porque eso haría colapsar muchas economías del mundo. Entonces, ¿cuál sería el problema? Sí, Estados Unidos tiene suficiente petróleo para abastecerse a sí mismo, más o menos. Todavía tiene suficiente petróleo. Claro, los precios se dispararán. El gobierno de Estados Unidos podría nacionalizar las compañías petroleras, aunque dudo que lo haga, o podría establecer límites de precios. Así que tiene mecanismos para al menos mantenerse. Pero los europeos están condenados más allá de toda realidad, porque el petróleo que necesitan pasa por el estrecho de Hormuz, y su segundo proveedor de GNL es Qatar. Así que, incluso si el gobierno de Qatar no cae, ¿por dónde pasarían sus barcos con el GNL? Espera un momento, por el estrecho de Hormuz. Así que, para los europeos, no se trata solo de una cuestión de precio. Simplemente no habrá suficiente petróleo en el mercado. Eso es todo. Se han quedado sin petróleo. Físicamente no hay petróleo. Te guste o no, un tercio del petróleo mundial pasa por un único punto de estrangulamiento. ¿Y ahora qué haces? Y ese punto de estrangulamiento no va a ser el único, porque hay que suponer que los hutíes van a entrar en acción. Y entonces, el Mar Rojo se convierte en otro punto de estrangulamiento. Así que, incluso si sales del Golfo Pérsico, ¿a dónde vas a ir? Acabarás teniendo que rodear todo el Cuerno de África, lo que añade al menos 2 semanas más a tu viaje, o intentar pasar por el Mar Rojo y no ser alcanzado por los hutíes. Así que, problema tras problema tras problema. Y ahí tienes un asunto mucho mayor, porque los vasallos estadounidenses, se les llama aliados, pero en realidad son vasallos, van a empezar a caer. ¿Y ahora qué haces? Bueno, las cosas se ponen mucho más interesantes. Claro, Irán también sufrirá, por supuesto, porque no podrá sacar su petróleo. Pero no se va a quedar sin cosas como diésel o trigo, porque Rusia ya ha dicho, los respaldaremos, bajaremos por el Caspio y les suministraremos. Y si los drones empiezan a atacar desde Azerbaiyán, Azerbaiyán dejará de ser un país. Con toda probabilidad, muy pronto dejará de ser un país. Y Aliyev se encontrará, quizás siga con vida cuando esto termine, si es lo bastante estúpido como para hacer algo así. Así que ya veremos. Pero esto será un cambio monumental. Esto será un cambio monumental. Habrá crisis económicas, especialmente en Occidente. Sí,
China sufrirá un poco porque no puede moverse fácilmente por el mundo, pero Rusia puede suministrar la mayor parte de ese petróleo, al menos cubrir esa diferencia. India tendrá problemas, pero estos países sobrevivirán. ¿Qué va a pasar en Europa, que ya es una economía degradada, colapsando en muchas áreas? Como los finlandeses, por ejemplo. Ya sabes, surgen problemas como los problemas autogenerados. Hubo un buque metanero de GNL que se quedó atrapado en el hielo, un buque estadounidense que se dirigía a Europa, a Alemania. Enviaron su único rompehielos, un rompehielos diésel. También se quedó atascado allí. Y los rusos están sancionados. Ups, los rompehielos nucleares rusos. Ahora, cortas el segundo contador. ¿Y luego qué haces? Cuando te estás quedando sin gas natural, sin petróleo, y la economía de tu país se está paralizando, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la gente finalmente reciba un golpe de realidad, cuando se queden sin trabajo o no puedan encender la luz porque han cerrado las centrales nucleares? Muy inteligente. ¿Y ahora qué haces? Quizás sea entonces cuando algunas de estas poblaciones por fin despierten de una vez. O, si ya están despiertas, por fin tengan el valor suficiente para levantarse del sofá y hacer algo de verdad. Cuando no puedan conseguir comida para sus hijos. Esto va a ser un impacto que Europa probablemente no ha experimentado desde 1941, o quizá desde 1914 o 1915. Así que esto va a ser interesante. Va a ser uno de esos momentos de compra un montón de palomitas, siéntate y ríete del tiro autoinfligido en la frente que los europeos han creado, con los estadounidenses ayudando a mantener el arma firme mientras aprietan el gatillo. Así que, sí, quiero decir, ¿sufrirá Irán? Por supuesto que Irán sufrirá, no me lo tomo a la ligera. Irán sufrirá. Harán todo lo posible por destruir el país. ¿Tiene el país respaldo? Sí, lo tiene. Tiene una retaguardia profunda, Rusia y China. Si Estados Unidos empieza a atacar activos rusos o chinos, entonces estaremos ante un nivel de guerra completamente distinto. Y si los chinos deciden moverse sobre Taiwán en medio de todo esto, Estados Unidos está perdido. No tiene los recursos para luchar en dos frentes principales como estos, por mucho que se lo quiera creer. ¿Y qué pasará con Trump cuando empiecen a regresar las bolsas con cadáveres? Dudo que hundan un portaaviones. Los portaaviones son en realidad muy difíciles de hundir. Son enormes, para empezar. Además, tienen cientos de compartimentos estancos. Pero para sacar un portaaviones del juego, basta con dañar pista de aterrizaje. Daña lo suficiente el asfalto y se acabó. Es inútil. No es más que un objetivo para misiles o torpedos. No puede hacer nada. Los aviones no pueden despegar, los aviones no pueden aterrizar. Así que es inútil. Hay que sacarlo de ahí. Pero ya sabes, si 1, 2 o 3 hipersónicos alcanzan al Lincoln, ¿cuántos cientos de cadáveres se generarán al instante? Y todos esos cuerpos volverán. Dios no lo quiera para Trump que un par de destructores se hundan. ¿Y entonces qué? Ahora han reducido el número de estadounidenses en esas bases que rodean Irán y el Golfo Pérsico de 56,000 a 26,000. Pero siguen siendo 26,000 soldados que están en el punto de mira. Todos serán objetivos. Todavía hay miles de tropas estadounidenses en Irak. Aunque Irak continuara durante 10 años más, seguirían diciendo, marchaos, por favor, marchaos, maldita sea, salid de aquí. Y Estados Unidos sigue diciendo, democracia, sí, ahora apartaos, haremos lo que queramos. Tanto por la democracia. Pero esas tropas siguen allí. También están en Siria, las tropas estadounidenses en Siria, y todas van a ser objetivo. Serán atacadas por milicias, serán asediadas. ¿Qué hacen cuando se les acaben los suministros? No se pueden hacerles llegar suministros. ¿Desde dónde? Ese es el problema. Si estás en un punto caliente, rodeado en un país hostil, y no hay líneas de suministro, estás atrapado. Esto podría ponerse muy feo, muy rápido para los estadounidenses. Sin mencionar lo que va a pasar con los israelíes. Israel, económicamente, puede quedar completamente destruido. Como país, puede que no sea destruido,
pero económicamente va a tener un futuro sin salida. Ya está perdiendo gente por todos lados. ¿Qué pasa cuando todo se convierte en una guerra total? Pero ya sabes, de nuevo, las elecciones tienen consecuencias. Como dice el refrán ruso, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Así que, si es el gobierno que os merecéis, es por lo que hicisteis o dejasteis de hacer, y luego tenéis que vivir con las consecuencias. Sas, ¿cómo ves a los destructores? ¿Cuánta gente tienen a bordo de esos destructores? Y si empiezan a atacar a Irán, tendrán que traerlos. Parece que hay unos 15 en la región. ¿Van a meterlos todos en el Golfo Pérsico o solo algunos? ¿Cómo funciona esto para apoyar a los cazas y todo con lo que vayan a atacar? Bueno, el Aegis, para empezar, la mayoría de los ataques van a ser con Tomahawks. Serán Tomahawks lanzados desde barcos, desde tierra y desde el aire, desde los B-2. Esa va a ser la principal vía de ataque. Ahora bien, no estoy seguro de cuántas personas tiene un destructor Aegis. Yo era de infantería, así que tengo que buscar toda esta información sobre la Marina. Pero probablemente tenga al menos una tripulación de unas 150 personas, más o menos, teniendo en cuenta que funcionan con 3 turnos, quizá más, quizá un poco menos. Quiero decir, un destructor moderno es mucho más grande que un acorazado del siglo XIX, incluso uno de vapor. Son largos y si cuentas los misiles, en realidad son mucho más pesados de lo que parecen. Pero ¿cuánta gente? Bueno, hay que tener en cuenta que un grupo de combate de portaaviones promedio tiene entre 8 y 14 barcos asignados a ese portaaviones, incluidos submarinos. Ese Simons recent por mí es aquí. Dice sí, acabo de buscarla. Que hay unos 350 marineros a bordo. Vale, bueno, hoy he aprendido algo. 350. Así que supongo que 150 hoy en día es más bien una fragata. Sí, quiero decir, un destructor actual podría acabar con toda una flota de barcos de hace 100 o incluso 150 años. La tecnología ha avanzado junto con estos destructores de misiles. Pero ese es el punto. De ahí va a venir la mayor parte de tu fuerza de ataque, de estos barcos que transportan Tomahawks, de los Tomahawks basados en tierra, y así sucesivamente. El problema es que no hay buques de apoyo, o hay muy pocos, no puedes recargarlos. Una vez que esos misiles se acaban, ¿qué haces? Y cuando se acaban tus misiles antiaéreos, ¿qué haces entonces? Ahora, si miras en la página web de la Marina, anuncian que sus misiles antiaéreos SM-6 pueden enfrentarse a misiles hipersónicos. Están basados en los barcos y en los portaaviones. Y entonces, los sistemas Phalanx pueden enfrentarse a los hipersónicos. Bueno, los sistemas Phalanx se han enfrentado a los hipersónicos. El SA-6 supongo que tiene alguna posibilidad. El problema es, ¿cuándo lo probó Estados Unidos? Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos, no tiene vehículos planeadores hipersónicos, así que no puede probar sus propios sistemas contra un objetivo hipersónico. Solo puede suponer, o ya sabes, mentir descaradamente, según el fabricante. Entonces, ¿podrá enfrentarse a uno? Quiero decir, supongo que tiene una posibilidad. Demonios. Si crees a los ucranianos, una abuela derribó un dron con un tarro de pepinillos. Una botella de pepinillos. Estaba de pie en un tejado, lo lanzó hacia arriba y derribó uno. En realidad, lo decía en el periódico, las cosas que se leen en el Kyiv Independent. Así que supongo que una abuela puede derribar un dron con un tarro de pepinillos bien lanzado. Quiero decir, probablemente debería estar jugando al béisbol o al fútbol profesional. Pero bueno, ¿quién lleva la cuenta? Supongo que un sistema SA-6 probablemente tenga muchas más posibilidades de derribar un hipersónico. ¿Cuánto mejores son esas posibilidades? Pues no lo sabemos, porque nunca se han probado. Así que, sobre el papel, puedo postular lo que me dé la gana. Pero, ya sabes, la prueba está en los hechos, como suele decirse, y uno de esos hipersónicos recorre 2.000 kilómetros. Y ese, por cierto, es otro pequeño problema.
Hay que tener en cuenta que los F-18 tienen un alcance de unos 800 o 900 kilómetros antes de llegar a su combustible mínimo. Tienen unos 200 kilómetros más de alcance con los misiles. Sí, los hipersónicos tienen un alcance de 2.000 kilómetros con enlace por satélite, así que saben dónde están los portaaviones. Así que, o bien el portaaviones tiene que arriesgarse y acercarse hasta quedar dentro del alcance de ataque, o bien tiene que mantenerse tan lejos que habrá que repostar esos aviones 2 veces, para llegar al objetivo, alcanzar su punto de lanzamiento, atacar y regresar. Y eso es otra cosa. En la guerra de 12 días, Israel tuvo grandes problemas porque no entraron, quiero decir, incluso teniendo en cuenta todos los daños, no entraron en el espacio aéreo de Irán. En su mayoría lanzaban desde Arabia Saudí, desde Irak y esas zonas, a veces incluso desde Siria si atacaban objetivos en el borde de Irán. Así que realizaban ataques a distancia. Y hay una profundidad o alcance muy limitado de lo que pueden hacer debido a esa distancia. Así que, o bien esos aviones tienen que acercarse mucho y saludar al señor S-400 y al señor Radar Baudao, o, para salvar la vida de los pilotos, hay que mantenerse tan lejos que apenas se puede causar daño. Tagaran está bastante en el interior del país, así que, si quieres causar mucho daño, estás muy limitado en los sistemas que puedes usar. Básicamente te quedan los Tomahawk, que tienen el alcance necesario para llegar hasta allí. Ya sabes, así es como son las cosas, como suele decirse. Entonces, ¿qué haces? Estás entre la espada y la pared. O arriesgas la vida de los pilotos, y luego afrontas la reacción de la sociedad cuando esos pilotos caen, o no causas mucho daño, porque bueno, ¿qué se puede hacer? Cuando dicen que tienen todos los sistemas de lanzamiento, la Fuerza Aérea, ¿cómo decirlo?, está llena de mierda. Creo que es la mejor forma de expresarlo. Siempre lo han estado. Creen que pueden ganar guerras. No pueden. Son una rama complementaria del ejército. Las personas que ganan las guerras al final del día son la infantería y los blindados. Los que van directamente hasta ese punto clavan una bandera y dicen, este pedazo de tierra es nuestro. Así es como se gana una guerra. ¿Quieres destruir un país desde el aire? Claro, puedes hacerlo, la Fuerza Aérea puede hacerlo, pero de nuevo, eso no gana la guerra, porque ellos no clavan la bandera en el suelo. El país sigue existiendo. ¿Cuánto te cuesta eso a cambio? Esa es la gran pregunta que vamos a descubrir. Así que una vez más, logística. Todo se reduce a la logística. Todo depende de hasta qué punto quieran acercarse dentro del alcance. Ya sabes, esos generales que dicen, podemos destruir todos los sistemas de lanzamiento, están locos, porque para empezar, Irán ha enterrado muchos de ellos. Tienen ascensores que pueden hacer aparecer un tubo de lanzamiento. Lanzan los misiles y luego vuelven a bajar. ¿A qué estás disparando? Un misil lanzado desde el aire no va a causar mucho daño a una ladera de montaña, de hormigón reforzado. Tienes que usar sistemas de armas algo diferentes para algo así, especialmente si está lo bastante enterrado. De nuevo, solo como un ejemplo sencillo, 1991, tormenta del desierto. Estados Unidos y sus aliados tenían el control total, dominio aéreo completo sobre Irak. Dominio aéreo completo. Irak es en su mayor parte un desierto abierto, o al menos esa parte de Irak es mayormente desierto abierto. Los Scud o AIR-11 son de los misiles más torpes que existen entre los misiles balísticos, es decir, literalmente no tienen sistema de guiado. Tienen un giroscopio que los mantiene más o menos en el objetivo, y cuando se acaba el combustible es cuando caen. Les das el combustible justo para alcanzar el alcance que necesitas para golpear. Eso es todo. Y si el viento sopla un poco desviado, intenta corregirse. Pero, quiero decir, es lento, constante. Los sistemas Patriot en aquel entonces lo pasaron fatal intentando alcanzarlos porque Raytheon mentía sobre los resultados de las pruebas. Así que volaban. ¿Y cuántos sistemas de lanzamiento Scud o AIR-11 destruyeron la Fuerza Aérea de Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas Aliadas? 0. No pudieron encontrarlos. 0. Ahora,
¿Quieres luchar contra Irán con posiciones preparadas, montañas y decir que vas a eliminar todos esos sistemas? Sabes, si esos generales y almirantes que dicen esas tonterías tuvieran suficiente honor, o si tuvieran su vida en juego, que si se equivocaran tuvieran que pegarse un tiro con su propia pistola de servicio, ya sabes, para siempre. Quizás den otros consejos, quizás digan algo más racional y lo piensen bien. Pero en lugar de hacerlo honorable, meterse en la tumba por ser un idiota y lanzar a tu país a una guerra que no puede ganar, simplemente los ascienden cuando salen del ejército a algún puesto multimillonario en una de esas corporaciones, o se dedican a comentar en Fox News o CNN. De cualquier modo, les da igual. No asumen ninguna responsabilidad. Ningún general del ejército estadounidense ha sido sometido a consejo de guerra por ninguno de estos fracasos en los últimos 30 años. Los han ascendido o los han dejado salir del ejército para que los asciendan en las corporaciones. Eso es todo. No hay responsabilidad. Sí, sí. Tengo que irme. Tú te lo que se Lo siento. Muchas gracias, Seth. Ha sido un placer hablar contigo hoy. Es también un placer hablar contigo. Bastante se me cae un poco. No. Iba a terminar, por cierto. Muchas gracias. Ha sido un gran placer. Ras, Redis. Igualmente, también de Borgstrafti. Bems, os. Gracias.